quiero compartirles algo muy especial que puede traer bendición a nuestras vidas. Quiero hablar acerca de la confianza en lo que Dios ha hecho en nosotros. Una confianza que nos va a llevar a tener una libertad que Cristo ganó por nosotros. Amén. Así de que espero que sea de bendición, espero que esto nos ayude para poder avanzar en nuestra vida de matrimonio y poder pues demostrarle a la gente esa libertad que Dios nos ha traído a través de su muerte. Amén. Así de que oramos para que Dios tome control, para que Dios a través de la palabra pueda tocar tu corazón, pueda abrir tu entendimiento y que esto nos pueda ayudar en la vida de matrimonio. Muy bien, vamos a comenzar. Mire, la libertad de las tinieblas no es algo que vamos ganando a través, vamos ganando la libertad a través de un proceso, pero el proceso puede ser largo o puede ser corto, puede ser tedioso, depende de la actitud que nosotros tengamos, ¿sí? Esa libertad de ganarle al enemigo es a través de un proceso en el cual Dios nos introduce para librarnos de toda maldad, para librarnos de la obra del diablo, para purificarnos, para que en realidad nosotros tengamos un cambio en nuestra vida. Podemos entender que cada vez que llegamos al matrimonio, los que desde los 15, 17, 19, 20, yo me casé a los 20 con mi esposa, muy chavos, pero hay otros que se volaron la barda, ¿verdad? A los 15, a los 16. Y vemos cómo el proceso que llevamos en nuestro matrimonio, pues quizá no ha sido tan bueno como habíamos pensado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traemos de alguna manera un patrón del mundo, ¿verdad? Esas tinieblas que nos han atrapado, esas tinieblas que están en nuestra vida con cada día que vivimos desde que somos niños, adolescentes, jóvenes y llegamos a ser adultos y tomar una decisión que pues nos lleva al matrimonio, pero muchas veces traemos ese patrón, traemos esas cadenas arrastrando por quizá nuestras generaciones y vivimos en tinieblas, vivimos en un mundo en el cual quizá está redondo, cuadrado en nuestra vida y no salimos de eso porque esas tinieblas que nos tienen atorado, pues nos lleva a cometer los mismos errores. Por eso, la libertad que Cristo nos da, esa libertad que ganó por nosotros, para nosotros, nos debe llevar a una confianza. Y este proceso, como les dije al principio, puede ser largo, corto o muy tedioso, depende de nuestra actitud. Así es de que cuando descubrimos esto, podemos entender el proceso a través de la palabra de Dios, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz y a través de la resurrección que tuvo entre los muertos. Ya obtuvo la victoria sobre el diablo y nos hizo libres de toda obra del enemigo. Así de que en nuestro matrimonio tenemos que estar conscientes, tenemos que estar prestos para que nosotros podamos aprender en cada proceso y ponerlo en práctica. Como la escritura dice, nuestro deber es creer y ejercitar la palabra hasta que sea parte de nuestro diario vivir. Cuando nosotros vamos a la escritura y encontramos este pasaje donde el Señor dice que no quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ejercitar, creer lo que dice la palabra y ejercitarlo todos los días hasta que ya sea parte de nuestro diario vivir. Esto nos va a ayudar bastante en nuestra vida porque vamos a conocer a ese Dios vivo, vamos a conocer a ese Dios poderoso y lo vamos a poner en práctica para que nuestra vida en el matrimonio sea de bendición. Así de que la palabra de Dios nos va a llevar a un proceso, sí, pero depende de nosotros si es tedioso, si es largo o es corto. Amén.
Mire, en la Biblia podemos encontrar en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 15, que ahí el Señor exhibe, ¿sí?, públicamente al enemigo, a los principados y a las potestades. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto nos da un aliento, un ánimo de poder decir, somos más que vencedores, porque Cristo venció en la cruz. Porque al momento de leer esta palabra, necesitamos creer y gozarnos, porque Él ha exhibido públicamente a estas potestades y a estos principados. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Murió en la cruz, pero murió triunfante. Y el símbolo de la cruz es un símbolo de victoria para los hijos de Dios. Y cuando lo metemos, lo introducimos a la relación de matrimonio, podemos entender que la pelea no es de nosotros, la pelea es del Señor. Y cada vez que nosotros tengamos un conflicto, cada vez que tengamos nosotros cualquier problema, cualquier adversidad, confiemos en esa libertad que Dios nos ha dado y que vayamos a la cruz y decirle, Padre, ayúdame en este asunto, en este problema, ayúdame en mi vida personal, porque todos los días tenemos que estar en la cruz, todos los días tenemos que estar con el Señor. Poder decir, Padre, hay un asunto, hay un problema, dame sabiduría, dame entendimiento de tu palabra para poder llevar conforme a tu voluntad esta vida de matrimonio y que no sea una carga, sino que sea un gozo para los dos. Amén. Así es de que la libertad que Dios nos está dando es sumamente importante. Es algo que Dios ha hecho para nosotros. Es algo que el Señor nos dice a través de su palabra todos los días, porque Él ha vencido en la cruz del Calvario. Así es de que si nosotros lo creemos, se va a hacer algo maravilloso en nuestra vida, va a ser algo que se va a notar en nuestras vidas. La victoria la tenemos, la libertad la tenemos, la confianza es parte de nosotros. Si confiamos en Él, esa libertad la podemos gozar, esa victoria la podemos gozar. Mire, el mismo Jesús dijo que todo aquel a quien el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Recuerda Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Y esto es algo tan importante en nuestro matrimonio, porque cuántas relaciones de matrimonio que llevan años no son felices. No han entendido esta parte de poder disfrutar de esta bendición de matrimonio. No han entendido. ¿Por qué? Porque no han encontrado esa libertad. Quizá hay ataduras en su corazón, hay problemas del pasado, hay cosas que no han soltado, no han entregado en las manos de Dios. Y esto perjudica nuestra relación de pareja, de matrimonio. Por eso, declarar la palabra todos los días en nuestra vida, con nuestra boca, nos da poder. Eso dice la Escritura. Tu boca tiene poder para maldecir o para bendecir. ¿De qué manera estás manejando tu boca, tus palabras, para bendecir a tu pareja, a tu familia o para maldecirlos? Es importante que tú y yo podamos entender esto. Si la Biblia dice que el Hijo nos da la libertad, seremos verdaderamente libres. Amén. Mira, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y creemos en su obra, lo que Él hizo en la cruz, tenemos esa libertad. Y esta libertad es mucho más de toda la influencia y de la opresión que el diablo puede traer a tu vida. ¿Por qué? Porque si yo creo en esta libertad, dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántas creen que el Señor les ha dado esa libertad? Si yo lo creo, entonces yo lo vivo.
Y no va a haber obstáculo alguno que mi matrimonio se detenga, se estanque, se atore. ¿Por qué? Porque hay una libertad que el Hijo de Dios me dio, una libertad para poder vencer al enemigo, para enfrentarlo y para vencerlo. Una libertad en la cual yo puedo buscar la palabra de Dios y eso me trae sabiduría, eso me da consejo para yo ponerlo en práctica en mi matrimonio. Mire, cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, automáticamente todo es bendición. Todo es bendición. Si nosotros creemos en la palabra y la vivimos, recuerde, va a tener un resultado, va a haber un fruto. Siempre se los digo, porque así es. Si yo creo en la palabra y la pongo en práctica, esto va a traer un resultado. Esto va a traer un resultado. Así es de que cada vez que nosotros estemos pasando una situación en nuestro matrimonio, ya sea con el esposo, la esposa, con los hijos, la familia en general, recordemos, tenemos libertad y tenemos victoria. Vamos a buscar el rostro del Señor para decirle, Padre, te necesitamos. Ayúdanos, danos sabiduría y danos un consejo para poder salir de este problema. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recibir de parte de Dios? El consejo. Cada vez que tengas una situación, ve delante del Padre y dile, Señor, aquí estoy. Vengo delante de ti. Dame el consejo. Porque ya no estás en opresión. Ya no estás cautivo a la obra del diablo. Dios te dio la libertad al morir en la cruz. Pero necesitamos ser sabios, necesitamos ser dirigidos, ser aconsejados a través de la palabra. Si yo dirijo mi camino conforme a la palabra de Dios, siempre voy a tener el consejo de Dios. Y no va a haber obstáculo alguno que me pueda impedir qué hacer para salir adelante en mi matrimonio. Amén. Mire, desde que usted y yo estamos en Cristo Jesús, vino algo, surgió algo. Quiero decirle que el diablo se ha vuelto nuestro enemigo. El diablo se ha vuelto nuestro enemigo porque él va a buscar 1000 maneras de atacar nuestro matrimonio. Y usted tiene esa potestad de poder enfrentar y vencer al diablo. Le voy a decir por qué. Porque ahora nosotros somos su enemigo también. Antes éramos su aliado, porque vivíamos bajo las tinieblas, bajo el pecado, y estábamos sujetos a lo que el mundo nos ofrecía y seguíamos. Pero cuando venimos a Cristo, el diablo se vuelve nuestro enemigo y nosotros su enemigo. Él va a pelear, él va a luchar, él va a estar siempre buscando 1000 maneras para atacar nuestra vida y nuestro matrimonio. Pero ¿sabes qué? Cristo te ha dado el poder para derrotar toda obra del diablo. Si tú lo crees, lo vas a poner en práctica. Si tú lo crees, todo esto va a ser de bendición a tu vida. ¿Por qué? Porque estás poniendo en práctica la palabra, estás poniendo en práctica lo que el Señor dice que tenemos que hacer y el Señor dice quiénes somos en Cristo. Esto es importante para nuestra vida. Esto es súper importante. Ahora, quiero interactuar con ustedes, con 15 personas, 14 personas que están aquí conectados, ¿sí? Y quiero interactuar, ver cuál es la situación de tu matrimonio, porque esto es importante. Tenemos la palabra de Dios, la tenemos, tú la tienes, tú ya la recibiste. Amén. Pero, ¿cuál es la situación en la que se encuentra ahorita tu matrimonio? Si ya oraste, Dios te mostró el problema, la situación, ¿cuál es? Y poder buscar en oración esa respuesta para tu necesidad. Así es de que
Alguien que esté pasando por una situación de todo favor y con toda esa confianza, abra su micrófono y exprese cuál es el atorón. Ya me di cuenta cuál es el problema, ya me di cuenta qué es lo que está pasando en mi matrimonio, pero me cuesta trabajo creer, me cuesta trabajo obedecer. ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Abra su micrófono si de verdad alguien tiene una necesidad y podemos interactuar con esto. Cada situación que puede venir a nuestro matrimonio, a nuestra vida, ¿sí? Una cosa es que le pidamos a Dios, que clamemos a Dios. Dios escucha la oración, pero la otra parte es identificar el problema, ¿verdad? Ahorita, escuchando a Rosario, ya lo dijo, no ha cortado el cordón umbilical el hombre y siempre, pues obviamente le va a dar el privilegio a su mamá y a su familia más que a su esposa, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces el amor ahí está, ¿sí? El amor está allí, pero es la forma en que nosotros eh, ¿cómo decirle la palabra? Enfrentamos la situación. Si esta situación ya identificó tu hija que es por estar con su familia y si viven allá con su familia, pues obviamente, sí, es hacerse al lado de su familia que de su esposa. Si buscamos a Dios, tenemos que pedirle el consejo, la sabiduría para poder actuar nosotros. Porque si tenemos esta mentalidad de dejarle todo a Dios, entonces Dios dice, yo te puedo ayudar, pero escucha, ¿sí? El consejo. Y cuando recibimos el consejo de Dios y lo ponemos en práctica, entonces viene un resultado, hay un fruto, ¿verdad? Aquí yo creo que la manera en que también reaccionamos nosotros tiene que ser muy adecuada para no eh, incitar a una discusión o el poder dañar el corazón de la otra parte. Yo entiendo que como humanos nos vamos a desesperar, vamos a estar pues quizá tratando de defender a nuestro familiar, pero a veces cometemos el error de ofender a la otra parte, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que cuidarlo, porque si vamos a la palabra, vemos que Jesús, aún siendo insultado, aún estando en situaciones incómodas, donde la gente lo azotaba, le gritaba, lo escupía, o sea, tantas cosas que él recibió de la gente, él lo único que decía, y lo dijo claramente cuando fue crucificado, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es algo que tenemos que aprender todos, que no es de una manera así como le voy a decir, ay, pues es que el muchacho está maltratando a mi hija, no, perdónalo, mi hija, mira, es que no, sino entender el problema y platicar, ¿sí? Buscar un diálogo que su hija entienda esta parte, que es necesario tener una separación de la familia y que este hombre entienda que su familia principal es su esposa. Si tienen hijos, pues sus hijos, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante porque les voy a decir algo. Cada vez que nosotros como pastores vienen los jóvenes y dicen, oiga, que ya tenemos tanto de novios que nos queremos casar, ellos entran a una serie de pláticas para llevarlos a entender todo esto. ¿Qué es el matrimonio? Cuando vienen personas adultas que ya tuvieron su experiencia de boda por cuestiones, se divorciaron o alguien de la pareja falleció y quedó soltera o soltero, conoció a alguien y quieren casarse, es la misma historia. Llevarlos a una serie de pláticas para que ellos entiendan qué es el verdadero matrimonio. Y no es como nos lo pintan o como tenemos la idea, ¿verdad? De que ya me caso y ya es todo bien padre. No, no, tenemos que entender qué es el matrimonio. El matrimonio no es para ser hijos, ni para tener relaciones sexuales, ni para estar de compañía. No. El matrimonio va más allá. Entonces, este es el error de muchas parejas que como no nos dieron la instrucción correcta, ¿sí? Pues
entramos a ese proceso donde pensamos que iba a todo estar bien, pero nunca entendimos ni nos enseñaron el verdadero propósito del matrimonio. Entonces, estas son las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué tenemos que buscar? Yo lo digo en esta parte del mensaje que yo les estoy compartiendo, que si al momento de venir a Cristo, ¿sí? Nosotros estamos con esa victoria y con esa libertad, el enemigo sabe qué va a hacer, es lo que siempre hace, tiene una estrategia en el cual va a sembrar dudas en nuestra mente, eh, él va a llevarte a un pensamiento en donde vas a dudar del poder de Dios, vas a dudar del amor de Dios, de tu salvación, de tu posición en Cristo y de todo lo que el Padre te ha dado. Entonces, ¿quién eres en Cristo? Y todo esto es porque necesitamos una firmeza en las cosas de Dios. Pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios en nuestra vida. Yo le aconsejo, o le sugiero más bien a Rosario, que hable con su hija y que le muestre la palabra, ¿verdad? En Génesis, donde habla que cuando Dios une al hombre y a la mujer, claramente la escritura dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No para maltratar o para hacer daño al joven. Le voy a decir porque 2 años es muy poquito y 2 años apenas viene el acople. Entonces, ella tiene que saber que a través de la palabra, ¿sí? A través de la oración, puede transformar el corazón de este joven y el de ella, ¿verdad? Porque entendemos otra cosa. Nosotros conocemos la palabra, la escritura, pero quizá nuestros hijos o las terceras personas no la conocen. Y ese es el asunto donde se les complica, donde se les hace difícil llevar una relación. Porque llegamos a este punto donde preguntamos, ¿y si lo quieres? A lo mejor ella va a decir, es que ya no sé. ¿Por qué? Porque eh, tanto problema y tanta situación que están llevando confunden el amor con el sentimiento que tienen en su corazón. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser, el amor está ahí y se conocieron, se juntaron, se unieron por amor, pero hay algo que está pasando en esta relación, ¿verdad? El común acuerdo es poderoso para poder tomar una decisión. Si en oración, como mamá, usted le dice a Dios, Señor, toca el corazón de mi hija, dale sabiduría, dale entendimiento a la palabra, y el día que yo platique con ella y le muestre esto, entonces tú haces la obra, porque de ahí en adelante Dios es el que hace las cosas, ¿verdad? Y si ella tiene esa disposición, lo va a entender, lo va a recibir, esa palabra va a llegar a su corazón y poco a poquito ella va a decir, bueno, Señor, en realidad, dame esa palabra, ayúdame a salir adelante de esta situación. Porque cuando hay un común acuerdo, primero es un diálogo, es una conversación, una plática, no es una discusión a gritos, sino llegar a una plática y decir, mira, si realmente me amas, yo te amo, pero no es bueno que vivamos con tu familia o que estemos cerca de tu familia, vayamos a buscar un departamento, yo no pido ahorita nada tan lujoso, es un ejemplo que yo estoy dando, ¿no? Llevar a una plática para en realidad darse cuenta de la situación. Ni uno de los dos son el malo, ni ella ni él, sino simplemente es una plática, una charla que tienen que hacerla solos, pero hacerlo bien. Ya de ahí, primero orar, primero mostrarle a tu hija la palabra y si tú lo permites y si ella quiere, podemos comunicarnos con ella y darle un poquito de lo que es el matrimonio para que ella pueda llevar esa noción, ¿verdad? Y si ella platica con el marido y si los dos quieren, nosotros estamos para servirles. Por eso es este programa, para ayudar a los matrimonios, ¿verdad? Porque de nada sirve que compartamos y compartamos y demos palabra, pero no hay una respuesta
no hay una solución en un matrimonio. Entonces, podemos asistirlos, podemos tener una conversación con ellos y poder platicar y poder llevarlos en este paseo, en esta aventura, y que al final ellos tomen la decisión. Si realmente lo entendieron, lo recibieron, Dios va a hacer algo en sus vidas y su matrimonio va a cambiar. Pero si toman la decisión, ¿sabes qué? Pues no es lo que pensábamos, vamos a tomar otra decisión, pero ya es decisión de ellos. Pero ¿por qué no buscar la herramienta y esta palabra que puede llegar a su corazón? ¿Verdad? Entonces estamos para servirles, y si ella tiene esa disposición, mire, esta herramienta del Zoom es sumamente valiosa para poder acercar pues, a la persona, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí pudiéramos empezar y podemos creer que Dios a través de la palabra puede hablar al corazón y que ellos hablen y tomen una decisión. Creamos. Por eso, cuando comparto yo esto, es una bendición. La libertad que Dios nos ha dado es algo que es para todos, ¿sí? Pero el poder creer la palabra y ponerla en práctica. Vamos a platicar, si quiere, más personalmente con usted, y buscar ese lado donde Dios nos puede llevar para que esta situación se termine, ¿verdad? Dios lo va a hacer, yo lo creo, Dios lo va a hacer, y vamos a ver esa respuesta de Dios, ¿verdad? Entonces, sin adelantarnos, sin decir esto ni lo otro, oramos, platicamos con usted, hermana, y que Dios nos dé la estrategia para que esto pues llegue a un fin y que sea de bendición para todos. Amén. Pero Amén. esto que compartimos de libertad, tenemos que vivirlo, ¿sí? Estar firmes en la libertad es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivirlo. Y estas situaciones no tienen que opacarnos, no tienen que oprimirnos. Para todo hay una respuesta de parte de Dios, para todo. Pero sí necesitamos, no solamente, ay Señor, pues tú dime cuándo, no. Poner en práctica, ponernos en acción a través de la palabra para que venga un resultado en nuestra vida, en la situación, en el matrimonio. Entonces, yo creo que esto que podemos recibir de parte de Dios es sumamente importante, porque cuando vemos en la escritura, fíjese muy bien, que en la forma de vencer las obras del diablo es resistirlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es oponerse, pararse contra el diablo de una forma firme e inamovible, sólida en la fe. O sea, si esta es una obra del diablo que está sucediendo en la vida de su hija, la hija de Rosario, o en tu matrimonio, o en la vida de otros, alguien de tus hijos, ¿sí? Tienes que estar firme, porque nosotros conocemos la palabra. Recuerda, ellos no, y si la conocen tantito, pueden dudar, puede haber algo en sus vidas, pero tú y yo la conocemos. Y si estamos firmes, esta es la manera de vencer, esta es la manera de resistir y vencer. Tenemos que estar con una fe sólida, no inamovible, o sea, no cambiante, sino firme, firme, para poder creer. Señor, yo creo, dime qué hacer y ponerlo en práctica. Esto es lo que tenemos que aprender. Solamente cuando las cosas que pasan en nuestra vida, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, sí es de parte de Dios, pero el enemigo está peleando. El enemigo está buscando la manera de alejarte de las cosas de Dios. ¿Cómo lo está haciendo? Con estos asuntos. Tienes que tener un discernimiento así activo para que no permitas que las situaciones que están pasando a tu alrededor te alejen de la cobertura de Dios. No lo permitas, porque el enemigo trabaja en eso. Él está buscando hacer cosa contraria, recuerda, y todas las circunstancias, todas las adversidades que pueden llegar a tu vida es parte de la obra del diablo para que tú te alejes de la presencia de Dios, para que ya no ores, para que venga una duda, para que estés buscando en otro lugar, con otras personas, una respuesta a tu necesidad. Tenemos que estar con ese discernimiento
firme, activo, y poder tener ese coraje, esa fuerza que Dios nos ha dado para poder vencer. Mire, cuando Jesús fue tentado, vemos dos cosas. Al inicio, vemos en el bautismo de Jesús que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Fíjese muy bien esto. Más adelante, dice la escritura que el Señor fue tentado, ¿verdad? Y lo vemos en Mateo, cuando es llevado al desierto y el diablo le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primero vemos en el bautismo de Jesús que la voz del cielo decía: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Muchas de las veces el diablo viene a tentarnos con esta situación. Si en verdad eres hijo de Dios, pues dile que te ayude en este problema. Porque va a usar el diablo a personas que pueden venir a tu vida a decirte: ¿y dónde está tu Dios? No que muy salsa, no que muy así. ¿En dónde está tu Dios? Tenemos que tener conciencia de esto, porque Dios te puede tentar de esa manera. No solamente en los vicios, no solamente en cosas que humanamente podemos pensar, sino en estos asuntos. Porque como no ves un resultado, tú mismo puedes dejar que el diablo te dé un pensamiento de duda. Sí, es que he orado y le he pedido a Dios, pero Dios no te da una respuesta. Ahí tienes que tener cuidado. Ahí vemos cómo el diablo tentó a Jesús en el desierto. Si realmente eres hijo de Dios, ahí que le estaba diciendo, o lo estaba queriendo llevar a tener una duda, sembrar duda y desconfianza en la relación de su padre, porque el padre le dijo: eres mi hijo amado, en el cual yo tienes complacencia. Y el diablo le dice: si realmente eres su hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, no era que cayera en un pecado, porque convertir las piedras en pan no es un pecado, sino es la desobediencia, la duda. Esa es la tentación, cuando el diablo te siembra duda en tu mente. Entonces, necesitamos tener ese discernimiento, esa firmeza, esa fe firme para poder creer lo que dice la palabra. Y te voy a decir algo: conocer la palabra, creer la palabra y someterse a la palabra, a la verdad de Dios, es lo que te mantiene por encima del diablo. Es lo que te va a mantener por encima de todas las adversidades y los problemas que puedan llegar a tu vida. Te lo repito, te lo Amén. repito. Hay que pisarle la cabeza al diablo. Conocer la palabra, fíjate bien, conocer la palabra, creer la palabra, someterse a la palabra de verdad, es lo que te mantiene por encima del enemigo. Si tú no conoces la palabra y la pones en práctica, cualquier problema que llegue a tu vida te va a llevar a una duda, a una decepción. Cualquier cosa que el enemigo ponga en tu mente te va a alejar de las cosas de Dios. Por eso la libertad que Dios nos da, esa libertad nos lleva a creer que si yo todo lo puedo en Cristo y mayor es el que está en mí, yo puedo resistir al diablo y lo puedo vencer a través de la oración, pero también una fe en acción. Yo creo, yo creo. La escritura lo dice, que al que cree, todo le es posible. Cada problema que venga a tu matrimonio, a tu vida. Mira, ahorita Rosario fue valiente para platicarnos la situación de su hija, pero ¿crees que eso no le afecte a su matrimonio? Porque eso le va a traer una discusión. Porque el marido dice una cosa o tiene una postura y ella como mamá tiene otra. Y esto busca el enemigo. ¿De traer qué? Confusión, discusión, problemas. Entonces afecta el matrimonio de su hija y está afectando el matrimonio de ella. Tenemos que tener discernimiento para ver por dónde está trabajando, por dónde está operando el enemigo y atacarlo, resistirlo y vencerlo. Esto es parte de lo que Dios nos habla, nos muestra a través de su palabra, que Dios
nos da la libertad y tenemos que tener confianza, confiar en esa libertad, en ese poder que Dios nos da. Cualquier problema que venga a tu vida tiene solución, pero pon tu fe en acción. Cree la palabra, créela. Y todo esto, mira, te va a llevar por encima de tu enemigo, el diablo. Si crees, si vives, si te sometes a la palabra de verdad, entonces estarás por encima del diablo. Él no tiene parte ni suerte. Si identificas por dónde está entrando el enemigo, por dónde te está atacando, por ahí empieza a orar, a guerrear y a vencer. Porque Dios te ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria y nos ha dado la libertad. Amén. Espero que esto te ayude. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Y que el problema que tú tienes en tu matrimonio, buscando el consejo de Dios, la ayuda de Dios y creyendo en la palabra, esto te va a ayudar. Esto te va a ayudar. Recuerda, vive estas prioridades. Lo hemos platicado en algunas otras sesiones. Yo aprendí 4 prioridades. Fíjate bien. Primero Dios, después mi esposa, mi familia, después el trabajo, ¿sí? Y al final la iglesia. Te lo voy a explicar. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Si yo realmente creo en Dios y amo a Dios, es mi prioridad. Primero Dios, después viene mi familia, mi esposa y mis hijos. Practícalo y verás qué bendición viene a tu matrimonio. Mi esposa, mis hijos, después mis familiares. Tercera prioridad, el trabajo, porque tenemos una responsabilidad y a través del trabajo viene la bendición económica para tu casa. Y al final, la iglesia, para no caer en una religiosidad. Porque si estaríamos en primer lugar la iglesia, seríamos religiosos. Dijeran por acá en México, en Guadalajara, decían cucarachitas de la iglesia, porque todos los días la gente está en la iglesia, pero no da un testimonio. Y eso está mal. No tenemos que ser religiosos, tenemos que ser obedientes a la palabra y vivirla. Entonces, primero Dios, después tu familia, después el trabajo y al final la iglesia. Si lo vives, practícalo así. A mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado. Si tú lo practicas, te vas a dar cuenta de las bendiciones, porque primero es Dios sobre todas las cosas. Lo dice el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Primeramente hablar con tus pastores, ¿verdad? Porque ellos son tu autoridad, ¿sí? Y buscar el consejo de Dios, que esto va a ayudar mucho. Si es complicado, yo lo entiendo, porque si del mismo país, siendo mexicanos, hondureños, colombianos, venimos de diferentes familias, ¿sí? O sea, hay costumbres, hay hábitos buenos y malos en tu familia, y luego viene la esposa igual, con cosas raras, con actitudes así como medias, caray, y luego se juntan y todo cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la palabra y si tú le compartes a tu esposo y si vas a la escritura, hay muchas palabras que el Señor nos enseña para poder llevar una actitud correcta. La primera es que ustedes entiendan, ¿sí?, que han sido llamados por Dios. Compartir una palabra teniendo una vida distinta. A mí me pasó con mi familia, fíjense bien, le voy a platicar esto bien rápido. Yo vengo del mundo, de la calle, yo soy alcanzado, ya estábamos casados mi esposa y yo con 3 hijos y teníamos una vida pues del mundo. Yo tenía mis cuates, ganábamos bien de dinero, hacíamos lo que queríamos, pero los dos estábamos separados, cada quien hacía lo suyo por cuestiones económicas. Ella ganaba su dinero, yo el mío, ella tomaba sus decisiones y pues, era un pleito siempre, siempre. El asunto es que llegamos a Cristo, un familiar de mi esposa se convierte, nos platica, no nos convence, sino que nos empieza a compartir la palabra y vimos que era bueno. Entonces empezamos a ir a un estudio bíblico, después nos congregamos en la iglesia
y a mí me llamaba mucho la atención servir y yo quise ser diácono. Entonces, dentro de los diáconos, pues era cuidar ciertas áreas de la iglesia, el estacionamiento, cuidar al pastor, y ahí un día nos toca cuidar la puerta, dar la bienvenida a los hermanos a la iglesia, pero antes de llegar a la iglesia nos peleamos mi esposa y yo. Entonces íbamos enojados a la iglesia. Mis hijos nomás nos veían. Tomamos un taxi y le dimos la dirección. La iglesia tenía unas letras grandotas, decía Comunidad Cristianación, donde vive el amor. Entonces íbamos discutiendo en el taxi y yo le decía a mis hijos, nomás que digan algo, y van a ver, sí, van a ver cómo les va a ir en la casa. Entonces, todo era una vida de apariencia. O sea, podemos estar en la iglesia, tener un cargo, pero no vivimos como a Dios le agrada, ¿verdad? Entonces, aparentamos vivir bien en la iglesia, pero nuestros hijos nos conocen en casa y eso no le gusta a Dios. Entonces, llegamos a la puerta, mi esposa de frente a mí y enojados, los niños a un lado de nosotros, y llegaban los hermanos a la iglesia y una sonrisa. Dios le bendiga, hermano, pásele, bienvenido, gócese. Esta es la casa del Señor. Y pasaban y otra vez nos volteábamos a ver enojados y nos volteábamos. Estábamos enojados. Y un día sucedió algo en la casa. Mi hijo, tengo una hija mayor, una hija, luego mi hijo en medio y otra hija. Pues mi hijo varón empezó ahí a pelearse con sus hermanas y todo el rollo, lo regaña mi esposa, y salen todos los detalles, ¿no? Que mi papá nunca está, mi papá no nos regaña, y empiezan a reclamarle a mi esposa y ella les dice, pues díganle a su padre ahorita que llegue. Pues yo llego de la iglesia, de una actividad de varones, llego bien contento a mi iglesia, me dice mi esposa, tengo algo que decirte, te hablan tus hijos. Y yo dije, uy, ya van a querer que los lleve al parque o van a querer tacos para cenar. No, siéntate. Y los tenía los tres sentados. Mis hijos chicos, estoy hablando de una niña de 11, un niño de 9 y la más chiquita de unos 7 años. A esa edad me reclamaron. Y me dice, escúchalos. Entonces mi hija, la mayor, me dice, es que tú siempre nos regañas, no nos dejas comer en el cuarto y tú llegas y comes en el cuarto, no recoges el plato de la mesa, ¿y por qué no me tratas como tratas a los niños de la iglesia? Y empezó a reclamarme, a decirme un chorro de cosas mi hija. Y mi hijo me empezó a decir, eres un mentiroso, porque nunca me llevas al parque. Y un reclamo de su corazoncito. Y la más chica lloraba y lloraba, te quiero, papi, te quiero. Entonces, eso a mí me alarmó mucho, porque mi hija mayor me decía, ¿por qué no te comportas como lo haces en la iglesia? Y eso me pegó en mi corazón. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Una vida de apariencia no le agrada a Dios. Y luego lo peor, nos invitaban a compartir a los matrimonios. Entonces yo daba el tema a los matrimonios y bien bonito, o ministrábamos bien padre, y luego me decía mi esposa, a ver cuándo lo aplicas en nuestro matrimonio. O sea, cosa tras cosa que Dios me mostró y me dijo, está bien que estés en la iglesia, pero vive la palabra. Y eso me marcó. Y yo dije, tengo que hacer una vida transparente para Dios, no para los hombres, para Dios. Porque yo también fui llamado y fui llamado y fui enviado. Entonces yo le dije a mi esposa, tenemos que ser transparentes con Dios para poder dar un buen testimonio y que lo que prediquemos pueda edificar el corazón de las personas. Entonces, ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando ya lo hacemos para Dios, el carácter se va, ya no es un carácter del mundo, es el carácter de Cristo. La mente ya no es la misma mente del mundo, tenemos la mente de Cristo, lo dice la Escritura, ¿sí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué cambia nuestra vida? ¿Sí? Las cosas por hacer, cómo vivimos en casa, el testimonio. La Biblia dice, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Y el primer ministerio es la familia.
Y si nosotros damos un buen testimonio en casa, entonces nuestros hijos nos van a aplaudir en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Sí, amén. Cuando el pastor predica, cuando el pastor dice algo, amén, aleluya. Los primeros van a ser nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que realmente vivimos la palabra en casa. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que vivir todos los días como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso es más preocupante porque ya tenemos un llamado y ya tenemos un ministerio. ¿Cómo lo vamos a hacer? No vivamos de apariencia. En el matrimonio eso causa mucho problema porque nuestros hijos nos delatan. Ahora, si queremos la bendición para nuestros hijos en su matrimonio, pongamos la muestra. Pongamos la muestra. Humildad, servicio y obediencia para el Señor. Y esto nos va a garantizar, porque eso hizo el Señor Jesús. Él vino a servir y no a ser servido. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, estos tres principios, si los practicamos todos los días, vamos a ser bendecidos. Jesús fue bendecido, fue exaltado. Y dice la palabra que él fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, eso yo lo aprendí, ¿sí? Yo lo aprendí y lo vivimos también. Entonces, tenemos que cambiar para Dios, no para el hombre, y aprender a vivir naturales, hijos naturales, no vivir de apariencia, porque eso es feo cuando la verdad la gente te conoce y después te dice, no, hermano, gracias, luego. Sí, gracias, adiós.